haciendo un mea culpa, no siempre tiene que ser en el mes de la lucha, sino que también tenemos que seguir hablando de esto cada vez que podamos, y esto también nos pareció con producción un puntapié inicial como para que hablemos de la situación. Pero primero vamos a hablar de este encuentro latinoamericano, allí de la cumbre latinoamericana en Buenos Aires. Contame un poquito, un resumen de lo que fue. Bien, esta tercera cumbre latinoamericana de autismo, se llevó adelante conjuntamente con una celebración muy importante para nosotros, que fueron los 30 años de la creación de APADEA. En el año 1994 se crea APADEA, más allá de que hacía 10 años que se estaba trabajando en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue una celebración enorme porque durante todos estos años, con distintos ritmos y de acuerdo a lo que se pudo, y teniendo en cuenta que es una asociación de padres, amigos y familiares de personas con autismo, se fueron haciendo un montón de cosas. Y querer celebrar con esta cumbre latinoamericana donde vinieron representantes de tantos países, fue realmente una emoción muy grande, porque no solo una de las características que tenemos los papás es que por ahí la soledad te avanza porque pensás que estás remando solo, y sentir que hay otros papás que sienten lo mismo y que pasan lo mismo y que te dan opciones y que te sentís acompañado es realmente muy importante. Esta cumbre tiene varios objetivos, y uno, más allá del encuentro, era también hacer un manifiesto para todos los países que conforman esta cumbre latinoamericana, donde se le dice a los gobiernos lo que las familias y las personas con discapacidad, y en este momento con autismo, necesitan y esperan de esos países. Para nosotros es muy importante porque no solo hablamos de una provincia, una ciudad como la nuestra, sino estábamos hablando de todos nuestros hermanos latinoamericanos. Así que fue no solo un encuentro maravilloso, sino una posibilidad de hacer escuchar nuestra voz. Marcela, hablando un poco de este encuentro justamente con distintos países, por ahí hay diferencias, hay comparaciones con otros países, con la situación de otros países, o en este caso se juntan y más o menos plantean los mismos problemas o se logran entender. Los problemas son básicamente los mismos, hay distintas maneras de encararlos y distintas posibilidades de acuerdo a la legislatura que cada país tiene. Si tenemos que decir, nuestro país, Argentina, tiene una de las de las leyes, la cantidad de leyes es importantísima, muy rica, muy generosa, pero lamentablemente en comparación con otros países no siempre se cumple. Tenemos que decir también que hay otros países que tienen otros sistemas de apoyo, hay otros países que tienen otras estructuras a la hora del diagnóstico, pero en realidad los problemas son generalmente los mismos, que tienen que ver con la detección precoz, con la escolarización, con las obras sociales, con lo que nosotros venimos charlando de hace un montón, que es la judicialización de la discapacidad, y la vida adulta, que es el problema que en la ciudad de Paraná y en la ciudad y en la provincia de Entre Ríos, con el cual estamos, en la provincia, de Santa Fe, con los cuales estamos en contacto, estamos teniendo estas dificultades. Pero en realidad, en casi todos los países hablamos de que existen las leyes, existe la predisposición, pero por ahí no llegamos a la concreción y al avance sobre esas leyes. No sé si contesta tu pregunta. Sí, y también me surgió una repregunta sobre esto, Marcela. Vos decís, tenemos muchas leyes, lamentablemente por ahí, o una ley importante, pero lamentablemente no se cumplen. Por eso te quería consultar, sin dar nombres propios ni instituciones, pero digo, ¿dónde falla esa cadena? ¿Qué eslabón falta para que todo el circuito sea correcto y completo? Mira, si la ley queda en una expresión de deseo, no cumple su objetivo, que es
legislar para que el grupo al cual está dedicado esa ley mejore. Hay leyes sobre educación, hay leyes sobre salud, hay leyes sobre, o sea, integración escolar, sobre acercamientos a los sistemas de salud. Las leyes existen. El tema es que a esa ley debe ir acompañado un presupuesto. Si el presupuesto no es acorde a lo que se necesita, difícilmente se pueda llevar adelante. Y también tenemos que decir que no siempre las personas que están encargadas de llevar adelante o de propiciar o de establecer que esas leyes se cumplan, lo hacen con la energía que nosotros quisiéramos. Tal vez lo hacen, pero no con la motivación que tenemos los papás, que necesitamos resoluciones un poco más rápidas, más acertadas, porque a veces está, pero no es lo que necesitamos, y etcétera, etcétera. Desde la convención, desde esta cumbre hay algo que quedó claro, que no necesitamos más leyes. Lo que necesitamos es un poco de sentido común y de mirar qué es lo que se necesita y hacerlo de manera concienzuda. No porque esté de moda es bueno, ni porque hablar con un determinado término hace que las cosas cambien. Las cosas cambian cuando hay una verdadera intención de cambiar. Nosotros tenemos teniendo en Paraná una dificultad bastante interesante, todavía tenemos un trecho importante, que es el acceso a la educación de forma integral. Las integraciones de niños con autismo está siendo bastante compleja, porque se necesitan auxiliares que acompañen a este niño y capacitar a docentes. Todo eso es un combo que debe ir conjuntamente. No siempre se logra y no siempre existen los medios para llevar adelante. Si estoy hablando de Paraná, imagínate en el interior lo difícil que es llevar adelante estas integraciones, que a veces cuentan con la muy buena voluntad de docentes, de directivos, de los padres, pero a veces no alcanza. Necesitamos profesionales que también se capaciten y lleven adelante verdaderas integraciones. Marcela, ¿creen que también falta un poco de información en lo que es la sociedad con respecto a esta condición? Sí, la información y la apropiación de la información, porque por ahí suena mucho el que una persona famosa tiene autismo, que tal genio de tal cosa tiene características autistas, que tal personaje, sí, pero esa información pasa. Lo que nosotros necesitamos es apropiación, que tiene que ver con ser empático con la persona con autismo o con la persona con discapacidad y con la familia. También tenemos que decir que dentro de lo que es el autismo hay distintos grados y distinta severidad, ¿sí? Hay niños que son diagnosticados con TEA, lo que se denomina TEA, y que pueden incorporarse perfectamente a una escuela común con ciertos apoyos, terminar la secundaria, incluso con otros apoyos asistir a la universidad. Pero hay otras personas con autismo que no lo pueden hacer porque sus apoyos son muchísimos o porque en realidad nada de lo que le ofrece le puede servir porque no tiene las herramientas para poder utilizarlo. Entonces, en esa gama, esa amplitud, en ese espectro es que nos tenemos que mover nosotros como sociedad también. Hay experiencias muy buenas, como una que se lleva adelante en algunas empresas que se llama Te Acepto, donde se hacen lugares o espacios donde las personas con autismo pueden asistir porque el ambiente es amigable para ellos. Y hay otras empresas donde incluso se han incorporado dentro de su staff de trabajo personas con autismo. No siempre es posible. Por eso también se necesitan centros de día o lugares donde se puedan realizar talleres para personas con autismo más severo. Nosotros siempre decimos, dentro de este espectro nosotros tenemos toda la gama. Entonces, hablar de autismo es hablar de muchas más cosas, no solo del chico que le tiene fobia a un color o que tiene un retraso en el lenguaje, sino aquellos que necesitan muchísimos apoyos para poder avanzar. Marce, hoy al comienzo de la nota Juana te consultaba y bien respondías sobre los puntos en común respecto a la charla con representantes de otros países, pero netamente mi pregunta va hacia la estadística. ¿Hay una estadística más o menos acá en Argentina y si la pueden comparar con países que vinieron en este caso a la cumbre latinoamericana?
Sí, tal cual. En este momento en nuestro país los datos los han, digamos, son extraídos de, o sea, lamentablemente en el último censo no se tuvo en cuenta estas cuestiones, una cosa que desde la asociación se ha planteado, pero sí se han tomado datos generales y se dice que 1 de cada 36 nacimientos, ese niño que nace tiene características o puede llegar a tener características del autismo. En nuestro país es uno de los países con el índice más alto de personas con autismo de Latinoamérica, pero hay otros países donde directamente no se tiene datos, entonces tampoco podemos decir que el dato es certero. Pero sí podemos decir que general, en el mundo, el aumento de los diagnósticos de niños con discapacidad ha crecido exponencialmente. Lo que era 1 en 10.000 en el mundo, hoy estamos hablando 1 en 30 en el mundo. Que son datos que, si vos me decís de dónde los saco, de la cumbre, donde varios países, por ejemplo México, que está muy cerca de Estados Unidos y que han tenido algunas cuestiones en común, también han tenido mucho avance en Costa Rica, en países que al ser más chicos también se puede tener datos más certeros, pero si hay algo que sí o sí nos congrega, es decir, no nos podemos quedar con el dato sin hacer nada con ese dato. Si te estoy diciendo de que 1 de cada 36 nacimientos en la Argentina puede ser diagnosticado como un niño con autismo, imagínate todo lo que tenemos que preparar porque ese niño va creciendo. Va a ingresar a un jardín, va a ingresar a una escuela primaria, va a ir al centro de salud, va a haber que cortarle el pelo, todo eso significa adaptaciones. Va a ir a un negocio con sus padres. Por eso, entender que el autismo es una manera de ver el mundo y esa manera no siempre es la que nosotros vemos, significa que hay que hacer muchas adaptaciones. Claro. Y hay un mayor compromiso de las autoridades, porque las autoridades pasan, pero el autismo queda. Tu hijo autista tiene que seguir yendo a la escuela, tenemos que ir al supermercado, los papás tenemos que llevarlo al médico y bueno. Marce, desde la total ignorancia te pregunto por este número, vos me decías, el número alto, uno de los más altos en Latinoamérica, de los países que tienen estadística. ¿Por qué? ¿Se pregunta, se plantea esa pregunta justamente en la cumbre? Sí, el por qué existe a nivel científico 10 razones. 100 razones, que tiene que ver con cuestiones ambientales, que tienen que ver con cuestiones de alimentación, que tiene que ver con agrotóxicos en la fecundación, tiene que ver con cuestiones sociales, tienen que ver con efectos traumáticos, tienen que ver con químicos, que algunos dicen vacuna, algunos dicen medicaciones, o sea, todo eso, y tiene que haber una predisposición genética. No todos los chicos que recibieron una cuestión traumática son autistas, o no todos los chicos que fueron vacunados o inoculados con alguna cosa son autistas. Lo que sí podemos decir que muchos de ellos son autistas y la raíz de esto, o el punto de partida, fue a partir de esta vacuna, de esta medicación, de este efecto traumático, de esta cuestión que le pasó, de mil cosas. Lo que sí sabemos es que hay factores comunes que tienen que ver con los químicos, que tienen que ver con el ambiente y que tiene que ver con lo social. Y que generalmente todos estos factores confluyen en una base genética. Claro. Cuando decimos autismo, hay un psiquiatra que expuso, que dejó una interrogante, ¿no? El autismo, la persona con autismo, el niño, en algún momento deja de aprender, ¿no? Entre el año, los 2 años, 3 años, deja de aprender. Y eso significa que su cabeza hace un párate, un corte. Y en vez de seguir avanzando como esperamos todos los papás,
su cabeza empieza a funcionar de otra manera y mira otras cosas y le importan otras cosas. Eso no le permite aprender lo que nosotros queremos enseñarle. Y eso provoca que se aísle, que no responda a lo que nosotros decimos, y eso, ahora, el por qué, el punto exacto, todo eso junto. Claro, hay miles. Claro. Marcela, ya agradeciéndote el tiempo, la predisposición, justamente hoy lo mencionabas, ¿no? Que falta un poco más de conciencia en la sociedad y también de la manera a la que uno se refiere, y justamente hablando de eso, ¿no? Se acercan las fechas de las fiestas, se acerca la pirotecnia y muchos chistes sobre esto, pero también tomar conciencia, ¿no? Cómo hay que hacer como sociedad para poder avanzar y dejar este tema de la pirotecnia, de los ruidos de lado, y poder pensar justamente en estos chicos, que también pensamos en los animales, y es algo de lo que se habla mucho en las fiestas, muchos tratando de hacer conciencia, ¿no? Pero muchos a modo de chiste. Sí, la pirotecnia, los ruidos fuertes, pero también el escape de la moto libre. Yo siempre, mi hijo antes no podía, explotaba un globo y era una crisis, se pegaba. Después logró asumir eso y los cohetes y demás. Pero hay un montón de otros chicos que se acercan las 12 del día 24 de diciembre y se encierran con la mamá en un ambiente que ya está preparado para que no escuche ningún ruido. Yo digo que tiene que ver con la empatía, con el ponerse en el lugar del otro, lo que el otro le molesta, y que yo pueda hacer algo para que el otro también la pase bien. Entonces, ser un poco más hermanos en esto, ¿no? Cuando nos juntamos, che, ¿vos qué llevas? Sí, no, a mí me gusta tal cosa, dale, yo te la llevo. Sí, yo me encargo de la ensalada de fruta. Ay, no, pero yo te llevo el helado. Bueno, la empatía en la juntada también tiene que ver con el hermano, el vecino, el que está a 2 cuadras, ponerse empático con el otro. Hay algo que lo pone mal, que lo hace sufrir, y si yo lo puedo evitar, ¿no les parece fantástico? Es la mejor manera de celebrar. Me parece que el 24, ese día del nacimiento, de volver a encontrarnos, de nacer como personas nuevas, también tiene que ver con ayudar al otro a que esté cada vez mejor. Uh-huh. Marce, ahora sí, agradeciéndote el tiempo y la predisposición, vuelvo a la respuesta anterior porque lo procesé y me quedó una duda del tema de los motivos. También usamos esto como para aprender en lo personal, pero también para que la gente aprenda y sepa. Vos dijiste, al pasar, uno de los motivos es el social. Ajá. ¿Ejemplo? Sí, tiene que ver con esto de los estímulos. Cuando una persona tiene carencia, lamentablemente, cuando no recibe los estímulos, y si tiene una predisposición genética a un retraso o a no estar en contacto con gente que lo estimule, seguramente va a tener va a acentuar su predisposición. Si un chico al año es estimulado, es llevado a terapeutas, pero hay chicos que recién cuando ingresen al jardín de 4, estamos en condiciones de que la maestra le diga, mamá, a su niño le falta esto, tiene aquello. Entonces, para los 4 años ella es un poco más tarde. La idea es, esto del diagnóstico precoz hace que cuanto antes se comience con los tratamientos, la estimulación y todo lo que necesita, antes vamos a ver resultados y vamos a mejorar la calidad de vida de esa persona. Bien. Marce, ahora sí ha sido un placer, ha sido muy amable. Obviamente seguiremos en contacto, como arranqué la nota, haciendo un mea culpa. También no tenemos que hablar solamente de la efeméride, sino que tendríamos que hablar mucho más seguido. Así que a disposición nosotros desde Canal 6, y muchas gracias por tus palabras. Sí, y les tomo la palabra de que me vuelvan a llamar y convocar a Padea, porque nosotros tenemos un gran sueño, que es un hogar para las personas adultas con autismo. Nosotros nos vamos poniendo viejos los papás, y necesitamos que nuestros hijos estén mejor, igual o mejor que con nosotros. Para eso tenemos que hacer este hogar, que tenemos el lugar, pero nos falta el hogar. Así que seguramente los voy a llamar yo para que estemos hablando de esta necesidad tan importante que tenemos en todo Entre Ríos, porque no hay. Muy bien, más vale, cuando quieras. Marce, muchísimas gracias, y a disposición, como decíamos, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Allí pasaba la palabra de Marcela Tornelli, quien es obviamente la presidenta de la Asociación Argentina de Padres de Autistas en la ciudad